tenemos las marcas propias. Desde el inicio ya decidí poder controlar el 100% del producto, que fuesen solo marcas propias. Son tipo de negocios escalables de una forma muy rápida. Si consigues tener un producto que tiene demanda, puedes escalar. Tenemos un almacén de 15.000 metros en Tarragona, desde donde podemos enviar a toda Europa en 24-48 horas. Estamos en torno a los 20 millones de facturación, llegamos a los 40. Estos 40 los pudimos hacer cuando no necesitábamos tanta capacidad financiera. Bienvenidos a un nuevo podcast de Bamboo Talks. Hoy tenemos el placer de recibir a Albert Prat. Un placer. Muchas gracias igualmente y gracias por invitarme. A ti. Muchas gracias por estar aquí. Albert es el fundador y CEO de Wessel Brands, que es una marca muy reconocida por lo que ha hecho recientemente. Es la primera empresa, y corrígeme si me equivoco, en tokenizar sus acciones. Ahora veremos cuáles son sus beneficios, cuáles son las características de esta etapa que están llevando a cabo. Bueno, el Albert ha estado viajando últimamente para dar a conocer esta súper buena noticia y ahora pues conoceremos un poquito más acerca de todo esto. Sobre todo nos gustaría empezar conociendo un poco tu trayectoria, ¿no? Cómo caes en el mundo de los negocios, por qué decides emprender y sobre todo, más allá de lo que comentaba Dani, ¿no? De la particularidad de Wessel Brands con la tokenización de sus acciones, nos gustaría entender sobre todo qué es Wessel Brands y cuáles son sus objetivos. Imagino que Wessel Brands como tal tiene una actividad comercial, nació en 2008, si no me equivoco, sí. Y esto de la tokenización, pues ahora nos explicarás el motivo. Pero bueno, antes de ir a esta parte, que igual es un poco más la importante, ¿no? La relevante del podcast, sí que nos gusta ir un poco a las raíces y ver nuestro invitado de dónde viene, cuáles son sus pasiones y cómo empezó su trayectoria profesional hasta llegar al día de hoy. Pues soy Albert Prat, fundador de Wessel Brands, y vengo de familia de empresarios, ¿no? Desde mi bisabuelo ya tenía fábricas de tejidos con plantaciones de algodón en Filipinas. Mi abuelo montó una fábrica de derivados del petróleo, montaba las bases del jabón cuando aparecieron las lavadoras. Entonces fue una empresa muy importante en Europa. Y mi padre montó una empresa de representación de marcas, ¿no? Era una comercial. Yo estuve trabajando en el negocio familiar 6-7 años, pero lo veía limitado, ¿no? El tener que ir a los clientes físicamente a visitarlos. Yo hacía toda España, te da tiempo a hacer 7-8 visitas. Lo veía que era difícil de escalar. Y en cambio, yo compraba por internet desde el 2003. Mi cuenta de eBay la creé en el 2003. Compraba en Estados Unidos porque en Europa había muy poco comercio online. Y veía que era un tipo de negocio escalable y sin límites. Entonces en 2006-2007 empecé a comprar y vender algunas cosas por internet. Vale. Y finalmente en 2008, yo seguía trabajando en la empresa familiar, decidí empezar a dedicarme en serio. Entonces hice algunos contactos con algunos fabricantes, principalmente en Asia. Creé la primera marca, que es GreenCat, es herramientas y maquinaria de jardinería, y empecé a venderlo por internet. ¿Por qué? Porque veía que era la manera de abaratar los costes. Llegabas al cliente final de una forma directa con tu propia marca sin tener que pasar por intermediarios. Y además, ¿por qué digo que es totalmente escalable? Porque puedes ir abriendo o líneas de producto o países. Entonces, es un negocio sin límites. En 2010... De la old school, del e-commerce. Sí, si además no lo produces tú, que simplemente hacer reselling, pues ahí está la escalabilidad. Sí, en nuestro caso es muy escalable, pero necesitas un gran capital. ¿Por qué? Porque tenemos las marcas propias. Desde el inicio ya decidí poder controlar el 100% del producto, que fuesen solo marcas propias,
Y entonces el hándicap es que lo tienes que producir, o aunque externalices la producción, tienes que controlarlo todo y tienes que estocar. Y has de mover volúmenes de stock bastante grandes. En 2010, más o menos, cuando ya estaba facturando más de 1 millón, mi padre fue cuando me dijo, ostras, no vas a aguantar más, estás trabajando de 6 de la mañana a 10, 11 de la noche, fines de semana, no paras, dedícate a lo tuyo, si es que estás facturando más que nosotros. Lo hice, me centré, dejé de trabajar en el negocio familiar, me centré en lo mío, entonces fui creando marcas. Actualmente tenemos 5 marcas, que es GreenCat, es la primera, que es maquinaria y herramienta de jardinería. FitFew Fitness es fitness para home users, es cintas de correr, bicis estáticas, elípticas. Okay. Luego MacHouse, que es mobiliario de hogar, sillas, mesas, sofás. Y en 2018-19 creé las 2 últimas, que son de juguetes. Es Bilum, tipo de juguete Montessori de madera, y Playking, que son los coches de batería de 12 voltios 24 para los niños. Entonces el gran hándicap que tienen el tipo de empresas como la nuestra es tener el capital suficiente para escalarlo. Vale. ¿Por qué? Porque estás moviendo, en nuestro caso, volúmenes de stock de 3, 4 o 5 millones, más todo lo que tienes que anticipar a los fabricantes. Esto requiere capital. Y con capital son tipo de negocios escalables de una forma muy rápida. Tenemos ejemplos como Schlum. Schlum empezó en 2017, actualmente facturan más de 300 millones, valorada en más de 500, acaban de hacer una operación, han vendido el 51% de sus acciones, valorada en más de 500. Estamos hablando que en 6-7 años ha pasado de 0 a más de 500 millones de valoración. Entonces, tipo de negocio, sector, es muy escalable. Supongo también que la escalabilidad viene porque la clave está en la fábrica, ¿no? Que a más volumen entran los márgenes. Economías de escala. Claro. Son economías de escala. Pero al final es lo que tú comentas. Para poder hacer grandes volúmenes, pues necesitas que si financiar el 50% de la producción antes de tiempo, que si para llegar a comprar este precio de la unidad tengo que comprar 50.000. Entonces, por ahí entiendo un poco el reto, ¿no? De lo que comentas, de que necesitas tener un pulmón financiero detrás y el momento clave son las etapas iniciales, ¿no? Donde cuando estás empezando a girar la maquinaria, ya cuando cuando ya estás vendiendo, ya va girando la rueda, pues es más sencillo todo, ¿no? Porque al final, pues igual que te va entrando el dinero, pues lo reinviertes en la siguiente tirada de producción, pero sobre todo al principio, ¿cómo se financia este ciclo? Bueno, siempre tienes necesidad, ¿no?, de capital para poderlo escalar más rápido, es para acelerar. Sí que es verdad que al principio tienes necesidad de capital porque estás empezando, pero las necesidades son mucho más pequeñas. Esto con familiares, amigos que quieren entrar. Porque vas paso a pasos. Claro, vas paso a paso. Además, estuve los 2 primeros años que reinvertía todo, gastos cero. No, yo no cobraba nada. Y esto me ayudó a poder acelerar muy rápido. Pasé primer año 300 o 400 mil euros de facturación, segundo ya estaba en 1 millón. Entonces, esto me hizo poder escalar. El problema es que cuando creces, las necesidades para poder escalar son muchísimo más grandes. Vale. También tienes que atender a una demanda mucho más grande. Alta. Si consigues tener un producto que tiene demanda, puedes escalar muy rápido. En nuestro caso, actualmente estamos cubriendo entre 5 y 6 meses la demanda que tenemos. Tenemos un gran reto para poderla cubrir. Entonces, hemos estado 2 años planteando qué hacíamos, si entrada a un fondo, un Venture Capital o un Business Angel, pero nos daba un poco de respeto porque conocidos y amigos que habían cerrado tratos con Venture Capital, luego
en algunos casos se veían forzados a salir, a vender. Esto es un Sí, punto claro. en el que hay que tener en cuenta cuando haces operaciones con fondos de capital riesgo. Sí, es una característica que puede ser más buena o más mala dependiendo de qué ojos lo vean, pero los fondos de capital riesgo tienen unos inversores detrás, entonces en el momento en el que invierten esperan, igual no tienen una visión tan largoplacista como lo puede tener otro tipo de fondos o el propio equipo fundador de la empresa. Ellos lo que quieren es dar la rentabilidad a sus inversores, por lo tanto necesitan hacer esa salida a un tiempo determinado, ya sean 5, 6, 7 años. Y es lo que... Yo creo que aquí más, y ligándolo con lo que comentas, no es el tipo de fondo que te entra. No es tanto, o sea, no es tanto que tenga que salir, sino es con qué intención está entrando el fondo en tu compañía. También. Porque al final está claro que todos los fondos tienen que entrar y tienen que salir, pero si buscas una salida, al final tú como empresa le puedes buscar un secundario y si no tienes necesidad de hacer ronda, pues mira, oye, te pongo en contacto con este, quiere entrar a la compañía, tú quieres salir, acordáis un precio, se hace la transacción y fuera. Sí, es verdad que lo que comenta Dani, ¿no? Es un poco el matiz este de con qué intención el fondo está entrando en el capital de la compañía, con el objetivo de acabar comprando una participación mayoritaria y entonces ahí el founder sí que desaparece. O, ¿sabes? Para mí ese es el punto. Sí. Bueno, aparte de las sinergias y el valor añadido que pueda dar. Claro. Solo dinero, know-how, porque en el fondo hay alguien que sabe de la empresa que se está invirtiendo. Bueno, hay que valorarlo todo y hay que tenerlo en cuenta. Pero es lo que decías, que tampoco todos los fondos tienen esta necesidad de salir. Precisamente viniendo aquí a Andorra esta mañana, viendo por los lados cómo empezaba a haber nieve, hablábamos de los fondos Evergreen que no tienen esa presión de salir porque es un fondo que no desinvierte. Que no desinvierte y se utilizan más estrategias de dar dividendos, que es otro tipo de... O sea, que sí que desinvierte, pero que el fondo no desaparece. Exacto. Eso es lo que quiero decir. Sí, pero quizá esto también tengo una espinita de muchos años, porque mi abuelo sí que entró un socio, fue la BP, la British Petroleer, hace muchísimos años, y siempre decía que, ostras, que no le daba la ayuda que él se había esperado. Sí que le ayudó a crecer porque hizo una inyección económica, pero luego el riesgo lo seguía asumiendo él, todas las operaciones las tenía que seguir pagando él y luego tampoco le dio contactos. Entonces, bueno. ¿Y cómo has visto tú el cambio de paradigma del comercio electrónico desde 2007 que nos comentabas a hoy en día? En cuanto a estrategias de marketing, todo esto imagino que ha dado un buen giro de tuerca, ¿no? Sí, yo recuerdo 2007, 2008, faltaba mucha confianza, la gente no quería poner datos de su tarjeta de crédito, no te quería hacer transferencias, tenías que hacerlo contra reembolso, que sumaba un coste bastante alto. Luego las empresas de transporte me costaba cerrar acuerdos, no les gustaba el tener que hacer entregas a cliente final y todo esto ha cambiado muchísimo. Ahora todas las empresas están volcadas a dar servicio al comercio online, a hacer entregas en 24 horas. Hay mucha atracción. Todo el mundo tiene su tarjeta configurada en los marketplaces. Sí. Al final hiciste la ronda, o sea, diste paso a la entrada de este fondo que comentabas No. supiste. Tuve una entrada de un socio sin buscarlo, que es Chris Bauer. Es uno de los fundadores de Adyen, es una persona muy potente. Y vimos que realmente el capital te podía empujar a crecer de una forma más rápida de lo que podías pensar tú mismo. Pero teníamos la espinita de, ostras, que puedan llegar a controlar el negocio y una manera paralela que veíamos era salir a bolsa tradicional, donde la salida a un inversor, si hay liquidez en el mercado, no afecta al resto. Y veíamos que era una manera que nos podía encajar más. El problema es que la salida a bolsa tradicional tiene unos costes muy altos. Estamos hablando de 50.000 a 60.000 euros mensuales, más
dependes de un colocador y los brokers. Estos son comisiones metidas entre medio que acaban afectando en la cuenta de resultados. Y un impacto a final de año de entre 600 y 800.000 euros directo a la cuenta de resultados, ostras, a empresas medianas o... Claro, tienes un cierto volumen ya o sí que es verdad que merma la cuenta de resultados, ¿no? Ya, Sí. a mí me llama la atención porque has comentado que habías creado como diferentes marcas con diferentes productos. Están bajo un mismo paraguas, pero Sí. Vale. Está todo bajo Biself, que Biself Brands es ser tú mismo, en inglés, con nuestras marcas. O sea, Biself Brands, que ahora es a lo que quería dar paso, se podría decir que es la punta del paraguas que tiene todas las marcas que has comentado antes. Ok, yo veo. Sí. Mi pregunta iba relacionada sobre todo en, por ejemplo, los muebles no tienen nada que ver con la jardinería. Entonces, ¿por qué eliges un producto de jardinería? ¿Por qué eliges unos muebles? ¿Por qué eliges crear una marca de juguetes? ¿Qué tienen en común estas tres líneas de producto? ¿Y qué ves atractivo en cada línea para decir, oye, pues yo me voy a crear una marca de productos de jardinería, por ejemplo? La de jardinería realmente la creé porque era de donde yo venía y era un producto que me conocía muchísimo. Entonces lo hice por conocimiento de producto. Y el resto han sido por demanda de mercado. Vas detectando qué tipo de productos tienen mucha demanda y entonces miras si sale rentable crear una marca. ¿Por qué tan diferentes? Para intentar diversificar el riesgo. El hándicap que hemos visto con el tiempo es que esto requiere de más capital, de mucho capital. Por ejemplo, creamos McHouse en 2012-13 más o menos y no hemos sido capaces nunca de inyectarle suficiente capital. Luego han aparecido marcas como Cave o como Splum que con capital han crecido un 60-70% anual. Es brutal, pero necesitas capital. Y cuando tienes dos marcas grandes que te representan un peso importante de la facturación, que son FitFew y GreenCat, no le puedes dar suficiente cariño a las otras marcas. Claro, porque quizá tú mismo ya te centras en las que aprietas el acelerador en las que ya de por sí están tirando más. Sí, aunque hicimos alguna prueba en 2019-20 con la de muebles y, ostras, a la que le poníamos esfuerzos, de un año a otro doblamos ventas. Pero luego nos faltaban recursos a las otras marcas, entonces la tuvimos que dejar en stand-by, pero bueno, está facturando 2-3 millones, no es que facture 100.000 euros. Y todo esto demuestra que falta el capital acelera. O sea, antes comentabas que tenías diferentes marcas precisamente por diversificar un poco, pero comentas también que hay algunas que no las puedes mimar tanto como realmente necesitarían. Entonces, ¿te planteas algún tipo de buyout de estas líneas de negocio? Precisamente pues para que las que sí que ves que tienen que tiran o que tiran más a mejor ritmo, pues poder inyectarle precisamente más. No lo hemos descartado y es una opción que hemos visto que han hecho otros competidores. Venden alguna de las marcas, crean una marca, la potencian, 2-3 años, la hacen crecer, la venden y se focalizan en las otras. Exacto. No lo hemos descartado y puede ser una muy buena opción. Vender alguna marca, centrarte en las otras y hacerlas crecer. O sea, y al igual que te pregunto, oye, esto es una opción, ¿no? Deshacerte de algunas que no tiran tanto. ¿Tienes en el pipeline de crecimiento de Biself la incorporación de alguna marca, de alguna otra línea de productos? Hemos tenido muchas oportunidades, Sí. pero llega el momento que tienes que analizarlo todo muy bien y te tienes que focalizar, ¿no? Cuando ves que con tus marcas grandes, en este caso GreenCat y FitFew, no eres capaz de cubrir toda la demanda que tienes, no puedes crear otra, no puedes añadir otra marca en el catálogo. Totalmente. O sea, primero comerse la cuota que nos corresponde y queremos luchar y luego ya abriremos nuevas líneas. Es que todo el 2024 estuvimos analizando qué nos pasa con el crecimiento, por qué nos está costando. Y
y realmente lo que vimos es que estamos cubriendo además con herramientas públicas, con el Keepa, es una herramienta que te saca información de marketplaces. Vimos que estamos cubriendo entre 5 y 6 meses la demanda de nuestros top ventas. Nuestros top ventas nos dan el 80% de la facturación. O sea, con el 20% de catálogo facturamos el 80%. Lo que pasa es que... Pareto. Y no falla, ¿eh? Y lo que pasa es que el resto del catálogo es estratégico. Lo necesitas para complementar una marca. No puedes tener una marca con 5 o 10 referencias. Claro, pero quizá ahí no hace falta que estoques esos. O sea, los tienes en catálogo, ¿no? Pero no los tienes en el almacén como tal, ¿no? Lo puedes hacer, pero te tienes que focalizar en dar un servicio al cliente. Entonces, O sea, está claro que siempre vas a tener que estocar algo porque si lo tienes para vender, pues el cliente lo querrá tener rápido en su casa, ¿no? Pero que me refiero que, ya que comentabas que uno de los pains que podía tener la creación de estas marcas y relacionado con los márgenes era el stock, comentando que hay una parte muy relevante de la facturación que viene de unos modelos de productos muy concretos, pues supongo que tendrá más sentido centrarse en estocar esos que no en el resto, ¿no? sí, es lo que estamos haciendo, lo llevamos trabajando ya hace unos meses, porque lo que queremos es volver a acelerar la facturación. Además, te vuelves mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque si tú tienes los anuncios en los marketplaces, ¿qué nos está pasando? Nos llega stock, lo vendemos en un mes, nos volvemos a quedar sin stock, los anuncios se desposicionan, cuando te vuelve a entrar el producto, tienes que volver a invertir en marketing para posicionarlos y no acabas de ser nunca eficiente del todo. En cambio, si consigues no romper stock o romperlo muy poquito, tu anuncio se vuelve mucho más eficiente, mucho más productivo. Porque es constante, ¿no? Entiendo. Porque es constante, no tiene, cada vez que rompes stock, tu anuncio se desposiciona. Claro. Imagino que hay herramientas de software que pueden ayudar a controlar el stock, que te avisan cuando queda poco. Esto lo imagino que lo tenéis en mente. Lo tenemos alguna herramienta creada propia. El problema es que cuando digo que necesitamos profundidad de stock, es porque estamos moviendo mucho stock. Por ejemplo, en motosierras, ¿no? Que alguien dirá, motosierras, se venderán 50 al mes. O sea, en motosierras, temporada, estamos vendiendo 1.500, 2.000 a la semana. Entonces, solo que aceleres, porque hay una campaña, aceleras en Francia o intentas entrar en otro país, Alemania, y en vez de esas 1.500, 2.000, hagas 3.000, y hasta ya te quedas sin stock durante un par de meses. Ya, es cada tecla que tocas, estar controlando que no te... Oye, y a mí me llama la atención el equipo que hay detrás de todas estas marcas. ¿Es un equipo muy grande? Llegamos a ser más de 100, lo que estamos haciendo es intentando contener, buscar la eficiencia, somos unas 60 personas y estamos apoyándonos de IA, estamos implantando IAs en diferentes áreas para volvernos mucho más eficientes. O sea, a nivel de almacén, logística, ¿esto cómo lo gestionáis? Porque entiendo que vender 8.000 motosierras al mes en temporada, ostras, una motosierra ocupa, necesitas una nave, ¿no? Además, si comentas que también tenéis la línea de negocio de fitness, en la que vendéis cintas para correr, ¿tenéis naves propias, almacenes o...? ¿Y dónde están ubicadas? Claro, porque ahí iba yo, ¿no? Porque estamos en un país muy pequeño, ¿no? Donde la logística puede ser un reto. Es un gran reto, ¿eh? Ha sido el gran reto durante muchos años. En 2012 más o menos tuvimos que cerrar, decrecer en estructura, centrarnos y prepararnos para podernos expandir por la logística. Ahora la llevamos muy bien, tenemos un almacén de 15.000 metros en Tarragona, desde donde podemos enviar a toda Europa en 24 o 48 horas. Productos grandes igual se pueden demorar a 72 horas. Y lo que hacemos es lo complementamos con servicios fulfillment en cada país si lo necesitamos, ¿no? Por ejemplo, ahora campañas de Black Friday, pues nuestros top ventas en cada país los intentamos estocar en cada país y entonces aseguramos la entrega en 24 horas. Uh-huh. Sí que habíamos tenido almacenes fuera, tuvimos un almacén en Francia de 4.000 metros, pero en cuanto las empresas logísticas nos mejoraron servicio,
y podíamos entregar en 24 horas o en 48 en Francia. Ya no tiene tenía sentido. sentido. No estar tiene ahí. Ya, pero sentido. esto porque es Francia, pero ¿y si es otro país más lejano? ¿Pasa También. exactamente lo mismo? 24 o 48 horas entregas. ¿Y ventas internacionales más allá de Europa? ¿La hacéis? Abrimos Estados Unidos, pero lo hemos dejado en stand-by porque lo que hemos hecho es un análisis y estamos centrados en maximizar la eficiencia, ¿no? Entonces vimos que es más rentable, por ejemplo, cerrar países y mantener stock en menos países y no tener roturas, que estar en muchísimos países y no poder servir ni todos los pedidos de un país ni todos los de otro. No era eficiente. Entonces, actualmente principal mercado es Francia, España, Italia. España e Italia son similares para nosotros, y luego Portugal. Vendemos a toda Europa, pero Desde España. desde España, pero para nosotros, para que un país tenga relevancia, ha de vender más de 1 millón anual. Entonces, para nosotros los fuertes son Francia, España, Italia, Portugal. El resto los queremos impulsar cuando seamos capaces de cubrir la actual demanda que tenemos. Vale, o sea, esto, tú dices, vendo a España, Italia, Portugal, Francia. ¿Todo esto se gestiona o sea, salen desde los almacenes de España o tienes subcontratado algún espacio en algún almacén de Francia, por ejemplo, para que dé servicio a todo el territorio o en Italia, por ejemplo? ¿O todo sale Podemos decir, el 80% sale desde nuestros almacenes, y luego lo que hacemos es complementar, ¿no? Si tenemos acuerdos logísticos con los marketplaces que nos dan servicio gratuito muchas veces de almacenaje. Entonces, para nosotros es un pulmón. Nosotros hemos montado una infraestructura actualmente que podemos estar con facturaciones superiores a los 100 millones. Nos hemos preparado. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo, primero, es ser un referente, y segundo, nuestro almacén logístico, estamos en promedios del 60% de capacidad, tenemos pulmón para crecer, y luego, si tenemos más necesidad, lo complementamos con servicios logísticos de cada país. Vale. Ujú. O sea, ahora, ya que decías lo de Black Friday, viene poca... Ahora de viene mucho trabajo. Viene trabajo. época Mucho fuerte. Mucho trabajo, sí, pero sí. también o sea, de cosechar, pero también de recoger, de sembrar y... Sí, sembrar, recoger, sí. Es la época más Muy fuerte bien. del año. Bien. Bueno, vamos a entrar, si te parece. Bueno, mira, te voy a meter un tema antes, porque también has hablado de números, y si estás dispuesto a comentarnos algún número que tengáis en la empresa, pues nosotros encantados de... Sí, estamos hacerlo. estamos en torno a los 20 millones de facturación. Llegamos a los 40. Estos 40 los pudimos hacer cuando no necesitábamos tanta capacidad financiera. Vale. Nosotros, Amazon en su día nos vino a buscar para que fuésemos proveedores, accedimos, y esto nos daba un pulmón brutal. ¿Por qué? Porque Amazon nos compraba. Lo teníamos a través de un factoring, lo teníamos financiado, nosotros cobrábamos al momento y nos podíamos volver a estocar. Amazon estocaba 4 millones nuestro, de promedio, 4 o 5 en temporada, hasta 6 en temporadas fuertes, y esto, ¿qué hacía? Que cubría todos nuestros gaps. Ese año doblamos ventas. Fuimos capaces de cubrir todos los gaps, doblamos ventas, EBITDAs brutales, por encima del 13-14%, pero al cabo de unos años vimos que Amazon empezaba a tener el control de nuestra empresa, y eso no es lo que queríamos. Hubieron unos incumplimientos de contrato, devoluciones, impagos de 1,5 millones, y dijimos hasta aquí, porque Amazon nos quería forzar a que firmásemos unos acuerdos. Dijimos hasta aquí, dejamos de servirle y cambiamos todo a formato marketplace. En todos los marketplaces estamos en formato que nosotros controlamos stock, precios, todo, los anuncios, y esto es lo que hemos hecho ahora con Amazon. ¿Qué hándicap tenemos? Que hemos de estocar todo, lo hemos de estocar todo nosotros, y no tenemos la capacidad financiera para hacerlo. Claro, antes estocaba Amazon, ¿no? Y te permitía
acelerar el ciclo de ventas porque tú, por otro lado, lo tenías financiado, entonces te permitía correr más y así facturabas más. Ya. La Sí. cosa es eso, ¿no? Que al final, pues, tú al final quieres construir una marca Mm. y supongo que una marca tiene que tener como esa esencia, ¿no? Esos valores. Al final, Amazon te hacía como de distribuidor, ¿no? Si no he entendido mal, es decir, te compraba literalmente a ti y luego ellos Compraban revendían, ¿no? bueno, los anuncios y todo, anuncios y marketing lo teníamos que hacer nosotros, eran nuestros, Eh, pero ellos estocaban y hacían la distribución, claro. que realmente hacían la distribución usando nuestros almacenes. Teníamos un acuerdo con ellos que les cedíamos una parte del almacén y lo que hacíamos era, cuando ellos nos pasaban pedidos, los trasladábamos a su parte de almacén que nosotros le habíamos cedido. Además le pagábamos, te cobra por cada envío que preparas, pero teníamos unos ahorros muy grandes en todos los trailers. ¿Por qué? Porque no le teníamos que enviar trailers a su almacén. Claro, Entonces, haciendo números por volumen nos salía mucho más rentable. claro. Tiene sentido. Tiene sentido. Muy bien, muy bien. Por eso digo que realmente estamos preparados para facturar más de 100 millones, tenemos instalación suficiente y es nuestro reto, es donde no digo dónde queremos llegar, es nuestro primer step. El primer step Muy es bien. cruzar la línea. Con confianza, me gusta. ¿Y en qué momento, Albert, os planteáis esta súper reciente noticia de, oye, vamos a tokenizar nuestras acciones? ¿Por qué os lo planteáis y qué beneficios puede haber detrás de esto? Porque, bueno, esto de tokenizar ahora parece la palabra de moda en marketing, etc. Sí. Pero, bueno, hay que explicarlo, ¿no? Y Sí. para nosotros simplemente ha sido buscar la eficiencia. Ya desde los inicios creé un tipo de negocio online 100% directo al cliente final con marcas propias para buscar la eficiencia, intentar quitar de en medio intermediarios y ahora ha sido lo mismo, ¿no? Encontrar una manera para salir a mercado, capitalizar la empresa sin intermediarios, sin depender de un colocador, brokers, etcétera. Esto te abarata los costes un 90% más o menos. Ujú. Sí que tiene unos costes de inicio grandes, al menos para nosotros, porque al ser los primeros, el notario, abogados, son las primeras escrituras que se construyen. En vez de dedicarle 10 horas, le han tenido que dedicar 50, pero lo hemos conseguido. Ahora nuestras acciones son digitales. En las escrituras. ¿Se pueden llamar acciones? Esta es Sí, la primera pregunta. son acciones. Son acciones digitales. En vez de ser en un papel, son digitales. O sea, serían participaciones. Porque ¿cómo está constituido realmente? ¿Es una SL? ¿Es una SA? Son acciones para poder hacerlo. Hemos tenido que cumplir lo mismo que una empresa que sale al mercado tradicional. Vale. Por tanto, son acciones. Lo que se ha hecho es se ha adaptado a la regulación, ¿no? Si ya tenemos un mercado tradicional, la bolsa de valores, vamos a adaptarlo a una bolsa digital. Entonces, las empresas tienen que cumplir lo mismo. Es una SA. Y luego hemos tenido que pasar las auditorías externas para comprobar que realmente es una empresa consolidada. Es una empresa que tiene 17 años. Hace más de 10 que nos auditan. Es una empresa que tiene activos, tiene 5 marcas, algunas de ellas valoradas en más de 10 millones y valoraciones externas, no son hechas por nosotros. Entonces, todo esto consolida la empresa, consolida el proyecto. Y lo que se ha hecho es transformar las acciones a formato digital para poder hacer una transmisión directa, mucho más rápida, ¿no? La tecnología blockchain, todo esto que ahora está de moda, la tokenización, lo que es una tecnología muy eficiente, que tú haces una transacción y en menos de 2 segundos está ejecutada. Esto en la bolsa tradicional no es posible. Las operaciones tardan 2-3 días, hay muchos pasos por en medio. En cambio, la digitalización te da toda esta eficiencia. O sea, yo ahora mismo si quiero comprar una acción de Bissell Branch, ¿dónde voy? ¿Qué tengo que hacer?
te vas a nuestra plataforma propia, que es una plataforma auditada por CNMV y por la ERIR, bueno, inscrita por CNMV y auditada por ERIR, que es el departamento de la CNMV. Te vas a bitoken.io y desde la misma plataforma tienes que pasar el KYC, porque los Vale, accionistas tienen que estar identificados Ok. y la puedes comprar al momento. Ahora es una salida a mercado en primario que se llama, Vale. porque el mercado secundario se está creando. Ya hay algún exchange que tiene la MiFID II, pero nosotros estamos esperando, nos haría ilusión que sea un mercado creado en España, en el que listarnos y más o menos la proyección es que el primer semestre de 2026 ya hayan varios mercados. Vale. O sea, para que lo entienda, tú cuando vas a sacar una empresa a bolsa, tú sacas lo que se llama el shares outstanding, que es el porcentaje de la compañía que sacas, ¿vale? Tú has sacado un porcentaje limitado y ahora ese porcentaje lo están comprando personas. Por eso dices que es todavía un mercado primario. Entonces, comentas que a partir del segundo trimestre del 2026 Más o menos. ya crees que habrá intercambio de participaciones. O sea que se habrá generado la liquidez necesaria como para que... Bueno, Son claro, dos claro. cosas. Ahí está el punto que quiero entender bien. Se habrá creado el mercado. Mm. Yo, opinión personal, intuición, es que al inicio el mercado secundario que habrá, el mercado secundario digital, la bolsa de valores 3.0 que le están llamando, Ujú. será muy eficiente, pero tendrá un hándicap. Al ser nueva, es probable que le falte liquidez, que le falten operaciones. Entonces, como ya nos lo vemos venir, lo que hemos hecho es nosotros crearemos una pool de liquidez propia inicial de €500,000 Vale. para que realmente la tecnología sea eficiente y ejecutable. Si no hay liquidez, por muy eficiente que sea, tu transacción no la vas a poder ejecutar. Claro, claro. Eso es un poco a lo que me refería, ¿no? Entonces vosotros desde la propia empresa tenéis €500,000 ahí para ir recomprando acciones a los accionistas que quieran salir. Sí, realmente hay actores, Sí, en la bolsa de valores también existen, que son los market makers, sí. que no pueden crear devaluación ni hacer subir el precio de la acción, pues están controlados por la CNMV y miran las órdenes, o sea, hay que ir con cuidado, que lo que hacen es le dan liquidez al mercado, ¿no? Cuando tú les das a ellos la bolsa, de tanto de acciones como de dinero, y ellos lo que hacen es, si entran operaciones, pues las van casando, las van ejecutando ellos, tanto de compra como de venta. Mm. Y este sería un poco el rol que vosotros asumiríais con ese pool de... Son servicios externos que tú has de tener la capacidad Vale, financiera para alimentarlos. vale, Sí, vale. O sea, vienes a complementar ese tipo sí. de servicios que te vendría a hacer un market maker. Sí, es asegurar la eficiencia, ¿no? Yo lo vi como una gran oportunidad porque es la manera de capitalizar la empresa. Hemos puesto casi un 20% de la empresa a mercado y lo hemos hecho de una manera para que no afecte la salida o la entrada de un socio a la empresa. La empresa consigue la liquidez, hace la ampliación de capital para acelerar el crecimiento y este socio puede entrar y salir cuando quiera. Mm. Por eso también hemos creado la pool de liquidez propia, porque si no hay liquidez, No, pues, este socio no puede salir. ¿Qué diferencia hay entre tokenizar una acción y emitir un token para financiarse? Nosotros lo hemos querido hacer de forma totalmente regulada para dar tranquilidad y transparencia. Hay mucha gente que no lo sabe diferenciar del todo. No sé si en la Sí. pregunta más o menos... Sí, es correcta. Tú puedes emitir un token y que represente, pero no tiene por qué ser la acción directamente. Entonces, Vale. parece lo mismo, pero a derechos legales cambia bastante. claro. La responsabilidad legal es muy diferente. Ujú. Con una acción,
el accionista está protegido. O sea, tú tienes una acción que está tokenizada, pero tienes la acción. No estás emitiendo un token que simula la acción. Ahí está la diferencia. Es muy diferente. Los costes son mucho más altos, Vale. pero luego las garantías legales de cara al accionista son mucho mayores. Tú realmente eres accionista de una empresa, tienes derecho a votos, a no ser que hayan creado diferentes tipos de acciones, que no es nuestro caso. El accionista tiene derecho a votos, a revisiones de los libros contables, tiene derecho a toda la información de la empresa. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? Porque por esto que comentabas de los costes, porque es mucho más sencillo desde el punto de vista de la empresa emitir un token y no tokenizar sus acciones. ¿Y crees que lo que habéis hecho vosotros crea un precedente a partir de ahora? Sin ninguna duda, crea un precedente y yo creo que las empresas, en cuanto vean que esto realmente es una forma de salir a mercado, de capitalizar una empresa y poder hacer que crezca mucho más rápido, de una forma más eficiente y más económica, yo creo que se va a crear una bolsa de valores en Paralelo. 1 año, 2 años paralela, que no va a hacer desaparecer la otra bolsa de valores tradicional, la va a complementar. Y se va a crear una bolsa de valores equiparable, volúmenes equiparables. Y luego emitir un token es mucho más económico, pero yo lo que he buscado, porque soy seguidor del mundo blockchain, cripto, Web3 desde hace muchos años, y veía muchísimas estafas, ¿no? El 99% de los proyectos que veía eran estafas, y en alguno he participado y he perdido dinero. Y yo quería proteger todo esto. Lo que yo quería usar es la tecnología, que es muy eficiente, pero dar una garantía al inversor. No quería sentir la frustración que yo sentía. Entonces analicé todos los errores o todo lo que hacían que no me gustaba y lo corregí. Yo he vivido desde tokens que salían al mercado, no tenían liquidez, no puedes desinvertir, tokens que detrás no hay ningún proyecto, lo que era mucho marketing y un Excel, o no sé si llegaba a haber Excel, y no había nada detrás que lo sustentase. Entonces, lo que hice es hacerlo totalmente de forma regulada para dar unas garantías al inversor, asegurar que habrá liquidez en el mercado secundario y luego les damos varias cosas garantizadas. A los inversores que entran tienen un 10% de premio de consolidación del primer año y tenemos firmado que los actuales accionistas no podremos vender. Tenemos un lockout del 10%, creo que es, porque no tenemos interés de salir, pero lo hemos querido firmar y garantizar. Oye, 4 años garantizado que no podemos vender. Y otra cosa que hemos firmado en el pacto de socios es compromiso de reparto de dividendos del 50% de los dividendos, de los beneficios netos de la empresa, para garantizar al inversor que va a tener rentabilidades, que no va a ser una inversión perdida. Súper bueno esto. Sí, conforme ibas hablando me venían muchísimas preguntas a la cabeza. O sea, estoy entendiendo que realmente la tokenización que habéis conseguido en vuestras acciones es simplemente que o sea, es la manera por la cual el inversor acaba obteniendo las acciones, pero realmente el inversor tiene acciones de la compañía. Simplemente que la tecnología que permite al inversor tener esas acciones es diferente y habéis creado un precedente en este proceso. ¿Es así? Sí, somos la primera empresa en Europa que lo ha conseguido hacer. La gente puede pensar, ostras, ¿qué es? Lo único que hemos hecho es buscar la eficiencia de salir al mercado de capitales. Esto en la blockchain te lo permite. Es la misma tecnología que se usa en el mundo cripto, pero es diferente. Hay un activo detrás y luego te pueden decir, ostras, sí, si pierdo mi wallet. A ver, las wallets, pensad, son acciones. Hay un libro de registros, que es lo que hace la ERIR, Sí. y entonces se pueden recuperar. Si uno pierde sus claves de acceso, etc., se recuperan. No es como el mundo cripto actual. Vale. Esto entendido. La segunda pregunta que me venía a la cabeza es,
con este pool de medio millón que de momento ponéis vosotros para garantizar liquidez, ¿cuántas participaciones están cubiertas con este pool? Es depende del valor a lo que esté cotizando. Por eso pregunto actualmente cuánto, más o menos. Unas 200.000. 200.000 participaciones. Sí. Vale. ¿De cuántas en circulación? De 3 millones. Vale. En circulación, algo menos de 3 millones, 2.971.000 creo que es. No habrá más los 4 primeros años o podrán salir muy pocas, si algún accionista quiere vender, pero no será el caso. Y esto es una pool de liquidez inicial. ¿Por qué? Porque si la acción va subiendo de precio, como también se ponen en la bolsa, se ponen acciones y dinero, si las acciones suben de precio, el dinero que hay en la bolsa de liquidez es más grande también. Vale. Y la otra pregunta que se me venía a la cabeza es ¿cómo funciona la dinámica de mercado, ¿no? Porque en la bolsa tradicional, aquí en España, por ejemplo, el mercado abre, creo que es a las 9 o 9:30, ¿no? Y cierra a las 5:30 de la tarde, ¿no? Si no me equivoco. Aquí, en este caso, ¿cómo sucede la volatilidad en tus participaciones? Es 24/7. 24/7. 24/7. Vale. ¿Y hay mucha volatilidad ahora mismo? Bueno, depende de la, depende del número de transacciones. Claro. Sí, depende del número de transacciones. Por eso. O sea, entiendo que depende del número de transacciones, pero precisamente lo que pregunto es, ¿hay muchas transacciones ahora mismo? Ahora mismo, en nuestro caso no, porque es mercado primario. Claro. En la bolsa tradicional, muchísimas transacciones. Vale. Esto dependerá de lo que sea capaz de captar cada empresa, ¿no? En nuestro caso, queremos impulsarlo y generar interés. Hay que ser consciente que solo habrán 3 millones de acciones. Entonces, con poca demanda, es muy probable que el precio vaya subiendo. Nuestra idea es intentar proteger al inversor, intentar que no haya una devaluación. Nuestro amigo, no sé si está pasado por la mente, Rafael del Castillo, tendría que estar orgulloso de esta conversación, Pues- porque precisamente el proyecto que tenía, que creo que ya no tiene, era en torno a la tokenización y a la descentralización de todo lo que es los cap tables, las acciones de las empresas y tal. Y pues él es de vocación y de profesión abogado y está especializado en Blockchain y capital privado. Sí, sí. Sí. Bueno, pues muy interesante todo. Podríamos estar aquí todo el día hablando. Tampoco queremos alargar demasiado. No sé si tienes alguna pregunta más así. No, yo creo que se ha entendido muy bien. Me parece realmente interesante porque yo sí que siempre he sentido interés, ¿no? por todo el tema de los mercados financieros y tal, y siempre veía pues lo que tú comentabas, ¿no? Que te sacan un token que viene a ser el equivalente a la acción, pero no tienes la acción. Siempre Entonces- tenemos esta discusión en mente de, oye, ¿y por qué no se tokeniza la propia acción en sí? No... Claro. Porque Sí, al final hemos topado con alguien que lo ha hecho. Lo hemos querido hacer. Claro, la regulación se aprobó finales del 2024. Entonces, es muy, muy nuevo. Va muy a rebufo de la legislación todo. Sí, ¿Y qué pasa ahora si cambia la legislación? Tú imagínate que yo ahora invierto en Visual France y te cambia la legislación y ¿qué riesgos estoy asumiendo yo como inversor de Visual France más allá de la propia operativa del negocio, ¿no? Que ya asumo que un inversor pues tiene ese riesgo. O sea, estamos hablando de un caso que sería muy extremo, ¿no? Sí. Todos los países del mundo están yendo hacia crear una bolsa de valores tokenizada, regulada, todos. Estamos viendo países vecinos, Dubái está vendiendo activos tokenizados y hablamos de más de 100 millones en minutos. Es brutal la adopción que hay allí. El peor de los casos, que tiren para atrás, pues tú en vez de tener una acción digital, la tendrás en formato físico y poco más, ¿no? Pero esto es, contra la evolución es muy difícil luchar. Y en ese caso, ¿dónde puede intercambiar esa acción tradicional? Porque si no, estás cotizando en un mercado
tendríamos que ir ya. Bueno, También a lo mejor tú como empresa la recompras y fuera. una opción sería ¿No? recomprarla, ya que hay una bolsa de liquidez propia. Otra opción sería esto afectar a los costes de la bolsa tradicional de valores. Todo esto va a hacer que los costes se miren también de reducir y de buscar la eficiencia, de buscar menos pasos, estoy seguro. Opción, en el peor de los casos, ir a la bolsa tradicional, que seguro que en un año bajará los costes. No creo que tarde mucho más. Porque, ¿qué pasa? Que cuando no tienes competencia, no tienes interés. Claro, Cuando te entra un mercado nuevo Ahí te y pone- competencia, ahí te aprietas el te cinturón. apretarás un poco. Sí, sí. Claro, esto le generará competencia Sí. al mercado tradicional y seguro que se vuelve más yo competitivo. he recibido algún feedback de que el mercado tradicional está ya estudiando cómo reducir los costes. Ah. Sí. Ya hay un caso. Imagínate. Vale. Muy bien, Fue muy a bien ver, entendido. ya para acabar, última pregunta de verdad, algo que solemos preguntar a todos los invitados, ¿cómo se ven a corto o medio plazo objetivos tanto a nivel profesional como a nivel personal? Si los quieres compartir, alguna última reflexión que te has dejado en el tintero o que quieras compartir y cerramos. Bueno, a medio, corto plazo, yo creo que en el presente ya lo hemos conseguido, que es ser un referente con la tokenización. Medio plazo, hemos de conseguir ser un referente y lo vamos a hacer del comercio online en Europa. Cruzar la primera línea meta que tenemos de un crecimiento de 4 o 5 veces lo que estamos ahora y encarrilar ya a lo que sería para mí una gran empresa, ¿no? A los 1.000 millones, ¿no? Esto es y como a modo personal, a poder tener un equipo, que esto llevamos mucho, trabajando, poder tener un equipo totalmente autónomo que te haga crecer más rápido. No puedes tener un equipo que dependa de ti. Y esto también a modo personal, quizás me dará más tiempo para hacer algún break o para parar, ¿no? Porque ahora llevo 2 años muy intensos, 2-3 años muy intensos en que quiero empujar el negocio, unos objetivos, montar un equipo autónomo y luego poder decir, ostras, va bien, vamos a empujarlo, pero un break. Muy bien, Albert, pues ha sido un placer. Vamos a dejar tanto tus redes sociales como páginas web de Bessel. También, incluso si alguien se anima a comprar la acción tokenizada, pues que lo pueda hacer también. Tenemos tu contacto, tienes tú nuestro contacto. Ha sido un placer recibirte y que nos haya recibido aquí en Andorra. Igualmente. Y que vaya todo muy bien. Ha sido un Un placer. placer, igualmente. Gracias.